si el Parlamento no toma una decisión responsable y hace ejercicio de su función, las calles se van a manifestar, porque esa es otra forma, pero lamentablemente esto podría hacer colapsar de manera social también en nuestro país. Estamos enlazados por ellos vía Zoom con Jacqueline Santos, es analista política de Junín, y con Diana Pasaca, que es analista política también de Puno. Muy buenos días a ambas. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lucas, muchas gracias por la invitación y a todo el público también que nos puede ver por este medio. Muy buenos días. Bueno, empecemos con Diana, no sé si es posible que empecemos con Diana. Estamos en una situación muy complicada y cada uno tiene una opinión sobre cómo, yo tengo la mía, es decir, pero es simplemente una opinión, ¿no es cierto? No considero ser poseedor de la verdad, ni mucho menos, que creo que es un defecto que lamentablemente está muy extendido en el país, ¿no? Y que es una de las causas de nuestra tremenda polarización, la capacidad de escucharnos y entendernos. Pero ¿qué creen ustedes que hay que hacer para salir de este entrampamiento en el que estamos? ¿Por qué no comenzamos, por favor, con Diana Pasaca? Sí, ¿cómo está, Nicolás? Muchísimas gracias. Bueno, estamos viviendo desde el 2016 una crisis política que se va ahondando cada vez más, ¿no? Y que tiene en medio a la población completamente protegida, sin rumbo de repente en este país, como para poder ver, vislumbrar cómo vamos a salir de esta situación. Particularmente, no sé si no esperamos nada de lo que este Congreso pueda trabajar, más aún por la forma en cómo se ha compuesto esta mesa directiva y la enorme cantidad, o por la cantidad de listas, ¿no? Nunca vistas en la historia, 4 listas para el Congreso o para la mesa directiva. No sé si cabría, así como ellos han podido conversar para poder formar estas listas, poder conversar para generar una agenda de trabajo. Pero lo noto un poco difícil eso, ¿no? Creo que probablemente vivamos más de lo que hemos estado en el último año, ¿no? O sea, que esta mesa directiva sea simplemente una continuación de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero es más o menos lo que nos ha dicho el congresista Lera, ¿no? Que es el tercer vicepresidente. O sea, lo que él dice es, no hay nada que hablar con Castillo y contra Dina Boluarte hay un procedimiento ¿no es cierto?, de inhabilitación por violación constitucional, por infracción constitucional en marcha. Ahora, pero la pregunta es, una vez más, ¿no? ¿Qué piensas, Jacqueline, que es lo que hay que hacer? Porque los ciudadanos estamos como, ¿no es cierto?, en la incertidumbre total con respecto a las salidas. Porque, por ejemplo, la cantidad de denuncias que hay contra el presidente hace muy complicada la situación. Sí, bien cierto lo que señala Diana, y creo que todos coinciden, ¿no?, en que el país se ha ido justamente a una situación de crisis, no solamente por la incapacidad del presidente, ¿no? O sea, como él bien ha señalado, que está aprendiendo, pero aprender para poder colapsar un país, yo creo que eso es muy grave, donde ya venimos inclusive de 200.000 vidas que se han perdido a raíz justamente de la incapacidad misma del gobierno de no poder atender de manera estratégica esta situación sanitaria, ¿no? Entonces, lo que se observa claramente, Nicolás, es una mesa directiva que está atendiendo un salvavidas, aparentemente es eso, ¿no? Un salvavidas a Castillo, lo cual lo único que va a hacer es agudizar la situación de la crisis política, social, económica, ¿no? Inclusive emocional. Hablemos de la salud mental de la población que hoy sale a la calle con un presupuesto, no le alcanza, y cuánto de repente esto va a afectar a millones en realidad de familias, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Creo que la fiscal de la Nación tiene las evidencias suficientes como para poder ya acusar de manera legal al presidente. Lamentablemente ahí se tiene ese artículo 117 que de alguna manera protege, pues, ¿no? Y todavía, digamos, le tiende un salvavidas al presidente Castillo. Entonces, si no tenemos un Congreso que realmente se faje y cumpla
ese rol fiscalizador, ese rol que en realidad le ha encomendado las diferentes regiones a los parlamentarios, y vamos viendo que solamente hay un negociado acá de intereses particulares, lamentablemente lo que va a ocurrir es eso, ese porcentaje mínimo de aprobación, como bien lo ha señalado, que ya no llega ni siquiera al 10%, podría agudizar la situación en las calles. O sea, estas protestas, recuerda, ¿quién habla ahora de estas 7 vidas que se han perdido en la última protesta, ¿no? En Junín son 5 vidas que se han perdido y lamentablemente nadie hace señal o mención de este tema tan delicado. Entonces, ¿qué va a ocurrir si el Parlamento no toma una decisión responsable y hace ejercicio de su función? Las calles se van a manifestar, porque esa es otra forma, pero lamentablemente esto podría hacer colapsar de manera social también en nuestro país, ¿no? Entonces, yo al menos no veo una solución inmediata a lo que pueda ocurrir. Si es que la fiscal de la Nación no hace cumplimiento de todas estas evidencias y acusa como corresponde en las evidencias que ya ha encontrado, lamentablemente la situación social podría colapsar más, ¿no? Lo que dice, claro, lo que nos ha dicho esta mañana Omar Cairo, porque lo he explicado de una manera muy didáctica, es que la Constitución establece los parámetros en los que se puede manejar el tema de Pedro Castillo. Y él dice, la fiscal puede investigarlo, sí, pero la fiscal no lo puede acusar, excepto por aquellos delitos contemplados en el artículo 117. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el presidente se encontró culpable de delitos como corrupción, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción de la justicia, no va a poder ser acusado sino hasta que deje de ser presidente. Pero lo que nos ha dicho Omar Cairo es que, sin embargo, hay algunos de estos hechos que, más allá de ser delitos, son también infracciones constitucionales, como por ejemplo la obstrucción a la justicia. Porque el inciso 9 del artículo 118 de la Constitución obliga al presidente a cumplir y a hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, si hay un juez que dice que Bruno Castillo tiene que estar 36 meses en prisión preventiva, el presidente no puede, el presidente no puede hacer nada en contra de eso, porque si no está infringiendo la Constitución en este artículo. Ahora, esto es un procedimiento, pero esto tiene que culminar en que la fiscal acredite que eso es real. Ahora, si todo esto ocurre, yo le traslado la pregunta a Diana. El problema es que, ¿qué tenemos al frente? ¿No es cierto? Ya se va a ir Castillo, quieren sacar también a Dina Boluarte. ¿Y quién se va a hacer cargo del país? Este Congreso con 6% de aprobación, conforme nos ha contado el congresista Helera, si ocurriera esta situación que no está el presidente ni Dina Boluarte, van a elegir ellos a quien sería el presidente provisional, y él dice que serían elecciones generales. Hay congresistas que no piensan eso, hay congresistas que piensan que ellos se tienen que quedar. Entonces yo le traslado a Diana la pregunta. O sea, ¿qué solución tenemos a esto, no? Sí, no, yo escuchaba hace rato la entrevista que le hacías al ser vicepresidente y justamente hablaba de un pacto que ellos habían hecho, no entendí bien si era un pacto de caballeros, ¿no? La tendencia que ellos tienen es sí o sí de sacar al presidente, ¿no? No es, eso es obvio desde antes que iniciara la gestión, y han hecho esfuerzos en esa medida, en varios momentos. Y ahora para ellos, mira cómo se les presenta el escenario, que Dina Boluarte comete este error y que ya la tienen prácticamente con la soga al cuello, por llamarlo de algún modo, porque creo que lo primero que van a tratar es de sacarla a ella para evitar que haya esa sucesión, ¿no?, de la vicepresidenta. Y no es para nada una casualidad de que haya habido 4 listas en el Congreso, porque ellos saben que pueden ser el gobierno de transición, y que digan que van a respetar este pacto de caballeros, o de que de repente, si se da la salida del presidente, van a convocar, van a llamar, lo veo un poco difícil, ¿no? Que puedan cumplir la palabra de los congresistas en este momento es la que menos podemos creer, no tiene mucha palabra. Y bueno, coincido con lo que dice Jacqueline respecto a la población. Lo más probable es que
esto que estamos viviendo, que ya están en las calles de Puno, ha viajado ya una delegación a Lima, en este momento están en plena movilización, puede hacerse peor, ¿no? Y probablemente la población no pueda soportar más y veamos a la gente en las calles protestando respecto a cómo este Congreso está actuando y a que también Castillo no está, no puede resolver. O sea, pero ¿qué es lo que va a decir, Diana, la gente en la calle? Que se vayan todos, que es más o menos lo que, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos los teléfonos, la mayor parte de la gente se cansó del profesor Castillo, siente que ya se le ha dado a aquellos, digamos, que votaron por él, que confiaron en él, que además se resisten a digamos, ceder a esta campaña del Congreso, que desde el día que puso un pie en Palacio de Gobierno ya estaban pidiendo la vacancia. Todavía no había pasado nada, ¿no? Todavía no había pasado nada, todavía no habían niños ni nada, y ya estaban, ¿no es cierto?, en la campaña por la vacancia. Pero ya, la pregunta es, ¿quién va a capitalizar esto? ¿Francisco Sagasti? ¿Martín Vizcarra? O sea, porque ahora está pasando una cosa increíble, ¿eh? Mientras hay este desmadre a nivel de la clase política, Martín Vizcarra está recorriendo el país, está haciendo campaña por su partido, está recorriendo el país entero. Sí, pues el tema es que no hay líderes en nuestro país en este momento. Estamos adoleciendo de líderes que puedan representar o tener la voz de la población. Y como que la gente, por eso es que de repente cuando se ven las marchas no se ve una contundencia, ¿no? No saben a quién seguir porque no hay una representatividad. De repente sí están aprovechando, no solo de repente Vizcarra, sino he visto que hay varios partidos que se han lanzado justo en estos momentos para poder hacer también este trabajo de recorrer el país y apuntalar, ¿no? A ver cómo se posicionan frente a la población. Veremos un poco ese panorama, pero no hay líderes en realidad que puedan asumir ese reto de representar a nuestro país o de tener la mayor cantidad de repente de aceptación en la población, ¿no? ¿Tú qué dices, Jacqueline? O sea, ¿quién podría capitalizar esta crisis? Lo que está ocurriendo en nuestro país también hay que reconocer, como señalaba Diana, que la clase política se ha perdido hace mucho tiempo. O sea, no formamos políticos, ¿no? Los políticos hoy se despiertan a los 40, 50 años queriendo gobernar, cuando eso, por ejemplo, debería venir acompañado de capacidad técnica, de formación, de ideología, de doctrina, justamente donde se atiendan las necesidades del bien común. Eso no lo vemos, ¿no? Hoy vemos competencias de transfugismo, por ejemplo, en los que hoy han llegado a ser congresistas, ¿no? Donde las preventas son del día a día, o sea, ¿qué gano? Recordemos qué ha ocurrido después en esa intención de moción de vacancia, por ejemplo, cuando APP, que ya no nos sorprende mucho esta accionar también, pues ha aprendido a transar en la política para poder obtener beneficios propios, ¿no? Ante esa intención de moción de vacancia, recordemos que cuando APP votó en contra, y ahí debemos señalar también a la hoy presidenta de esta mesa directiva, que muy a pesar que señala que va a poner toda la disposición para que las investigaciones sigan su curso, y va a apoyar también si de repente en su momento decida pues la Fiscalía o el Ministerio Público hacer la denuncia correspondiente, ella votó en contra de la moción de vacancia, justamente de la vacancia de Pedro Castillo. Pero hoy, en esta mesa directiva, señalan lo contrario, ¿no? Entonces, eso desprestigia una vez más, rompe la confianza, y vemos a un Vizcarra que busca capitalizar, muy a pesar de que está inhabilitado más de 10 años, pero eso también da un mensaje, ¿no? Es como que hoy me inhabilitaron, pero mañana, a partir de una conversación que puede surgir, pues termina de repente ocurriendo lo contrario, ¿no? Eso nos muestra una vez más lo frágil de la política, lo frágil en este momento del Ejecutivo y del Congreso. Lo que podría ocurrir en algún momento, alguno de los analistas también señalaba de que podría haber un autogolpe, un golpe de Estado, ¿no?
que eso sí sería lo más crítico que podría ocurrir en nuestro país, ¿no? Porque eso podría generar no solamente terminar de fracturar totalmente en este momento la fragilidad del sistema de gobierno que tenemos, sino que también nos podría llevar a una anarquía social, ¿no? Entonces, yo creo que acá va a buscar capitalizar justamente los oportunistas, como en el caso que estamos viendo del señor Vizcarra, alguien que tenga una intención también de dictadura, ¿no? Se hablaba inclusive de algún sector de los militares mismos que podrían propiciar un golpe de Estado, lo cual en realidad se tendría que evitar, ¿no? Y esa situación está justamente en manos del Parlamento, ¿no? Mientras vamos haciendo alguna situación aparentemente dándole estabilidad ahora con esta mesa directiva al país, ¿no? Porque ese es un mensaje que le quiere trasladar al señalar que vamos a tender puentes, ¿no? Estratégicos, vamos a unificar criterios para trabajar por el país. Lamentablemente eso no se va a dar. No se va a dar, entonces alguien por ahí abajo, como en un túnel del Chavín de Huántar, está capitalizando eso y está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no se debería esperar que todavía se dé, ¿no? En esta situación. Yo le agradezco mucho a ambas y me quedo con estas dos interrogantes, ¿no? ¿Hasta dónde va a resistir la paciencia de la gente? O sea, ¿en qué momento las calles van a convertirse nuevamente en un actor en este país? Porque yo creo que en algún momento algo va a pasar. Va a haber una gota que va a rebalsar el vaso de la paciencia ciudadana. Pero el otro problema es que la gente está buscando alternativas. Después de esto, ¿qué? Y ahí podemos tener sorpresas, creo, ¿no? Como nos ha pasado varias veces a lo largo de nuestra historia reciente. Muchas gracias a ambas, una vez más, y vamos a estar en contacto.